Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Vamos a platicar acerca del hecho de que Estados Unidos ha perdido $1 trillón solo en 6 meses. También vamos a platicar un poco acerca de la situación que están teniendo con los problemas de la deuda y de cuánto tiempo realmente les queda antes de que tengan que tomar una decisión de si aumentar el techo de la deuda o inclusive hacer default. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo, si les gusta el contenido, pueden suscribirse y apoyar con un like. Comencemos. Bueno, primero que nada vamos a ver cómo estuvieron los 6 meses que estamos platicando. Hay que recordar que en Estados Unidos el año fiscal termina en octubre, es decir, empieza en noviembre. Entonces ya tenemos 6 años de este año fiscal. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, primer punto, los ingresos han aumentado un 12%, ¿no? Y eso es bastante importante porque se van a dar cuenta que la situación no es un problema de ingresos, es un problema de egresos. Pero más adelante vamos a platicar un poco de eso. Ahora, en esta tabla tenemos desde el 2015 cómo ha ido la evolución de los ingresos, obviamente de acuerdo a el tipo, la categoría que tienen. Como pueden observar, se dan cuenta que siempre los más importantes son los impuestos a los individuos, a las personas, y en segundo lugar lo que recaudan por concepto de seguridad social. Aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. Vemos cómo realmente el ingreso cae levemente a raíz de la pandemia, pero con todo el estímulo fiscal y todo lo que hay, sube abruptamente en los 2 años siguientes, ¿no? Este año que tenemos acá, 2023, hay que recordar que todavía son 6 meses, entonces no podemos compararlo a nivel, pero vamos viendo más o menos cómo va la cosa. Algunos puntos importantes, ¿no? La categoría con mayor crecimiento ha sido la parte de State and Gift Taxes, que son los impuestos por regalos, los impuestos, ciertos impuestos estatales. Hay que recordar que este es el budget federal, pero hay unos impuestos estatales que entran en esta clasificación. Han crecido un 25% compuesto en estos 3 años, básicamente. Pero a pesar de esto, hay que recordar que esta categoría, de hecho, si la buscamos por aquí, prácticamente no se ve en la gráfica, ¿no? Porque es apenas un 11%, 1%, perdón, de todos los ingresos totales, ¿no? Entonces es completamente irrelevante que crezca un 30-40% porque no representa nada. Ahora, la siguiente categoría, que sí es un poco más relevante, que tuvo mayor crecimiento, fue la de Corporation Income Taxes, ¿no? Que creció un 23% año con año, ¿no? Esta la podemos ver acá, es la que está de color, vamos a buscarla aquí, de color gris, y observamos cómo ha ido creciendo con el paso de los años. Y eso es algo súper, súper interesante, ¿no? Porque hay un punto que a veces mucha gente no entiende, pero hay que recordar que en Estados Unidos, hace poco, creo que fue en el 2018-2019, hubo un cambio en la ley de impuestos, ¿no? Bajando el impuesto de las empresas, si no me equivoco, pasó de un 30% a un 21%, ¿no? Entonces, una bajada bastante significativa y algunos políticos que a lo mejor no entienden cómo funciona en la actividad económica básica, aseguraban que esto iba a generar una pérdida muy importante de ingresos para el gobierno. Pero si se dan cuenta, esto no sucedió y les voy a explicar por qué. Es algo muy sencillo y a veces, insisto, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Qué es lo que pasó? Ok, el primer año que sucede esto, obviamente sí hay una caída o a lo mejor no aumentan tanto los impuestos como debieron de haber aumentado. Sin embargo, dicho esto, a largo plazo lo que va a terminar recaudando el gobierno de impuestos va a ser mayor. ¿Por qué? Por la simple y sencilla lógica de que las empresas, al tener más dinero disponible, es dinero que usan para reinvertir en sus operaciones, crecer y por ende pagar más impuestos en un futuro, ¿no? Hay que recordar que al gobierno le conviene que la economía, que las empresas sigan creciendo porque mientras más grandes sean, más impuestos van a tener que pagar, ¿no? Entonces, el hecho de bajar la tasa de impuestos es algo completamente lógico para cualquier gobierno. Obviamente no estoy diciendo que esté en cero, pero es algo completamente lógico porque a corto plazo a lo mejor no es lo ideal, pero a largo plazo es sumamente benefactorio. Insisto, te conviene a ti como país para que pueda crecer más tu economía y puedas tener acceso a más recursos, ¿no? Entonces es muy importante. Hay que recordar que los políticos en general se enfocan mucho en el corto plazo, ¿no? Entonces es normal que no sean, que pocos políticos se atrevan realmente a cortar los impuestos, ¿no? Que fue el caso de Trump, que realmente no es como si fuera un político, pero bueno. Siguiente punto, ¿cómo estuvieron los egresos? Bueno, los egresos aumentaron el mismo 12%. Y esto no es ideal, lo vamos a ver más adelante, pero en general Estados Unidos siempre ha estado en un déficit. ¿Qué significa esto? Que siempre ha gastado más de lo que ingresa.
Voy a decir, oye, ¿cómo gasta más? Bueno, con deuda, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es entender que si tus ingresos subes un 12% y tus egresos también suben el 12%, pues esto va a generar que tu déficit suba un 12%, ¿no? Que no es algo ideal. Pero bueno, aquí tenemos la misma gráfica, vemos la categoría de los ingresos que está un poquito más diversa, pero los más importantes son la parte de salud, seguridad social, luego tenemos la parte de income security, que básicamente es el seguro de desempleo, entre otras cosas, defensa nacional, obviamente, y el Medicare, que es como de salud, pero para mayores de 65 años, es un programa especial, ¿no? Entonces vemos cómo ha estado también la cuestión de egresos. Los egresos, insisto, a raíz de la pandemia se dispararon de manera importante, se mantuvieron todavía en el 2021 y en el 2022 apenas empezaron a bajar un poco. Sin embargo, la tendencia o lo que observamos en 2023 es que muy probablemente estos egresos estén al mismo nivel que el de 2022, sino es que suban incluso un poco. Entonces, también sumamente importante. Ahora, ¿cuál fue la categoría con mayor crecimiento anual? Insisto, año con año fue la de educación de un 71%, ¿no? Que educación, pues a lo mejor no es una categoría tan grande, de hecho el color que estamos buscando por aquí es el verde, es este, pero sí es más significativa porque representa un 11% de todos los ingresos. Aquí es también donde entra mucho debate porque sabemos que el sistema educativo en general gubernamental suele ser bastante malo comparado con el privado, al menos en los países de América Latina. En Europa puede ser que existan excepciones, pero al menos en los países de América, del continente americano, es la realidad, ¿no? Entonces, no sé qué tan provechoso sea que, insisto, el gobierno siga gastando más dinero en ese sector, donde a lo mejor la gente no va a ver los beneficios, sobre todo en esta economía tan diferente que tenemos. Además de esto, las siguientes categorías que tuvieron un mayor crecimiento fueron las de Health, o sea, el sector salud, y la parte de Social Security, ¿no? Que crecieron un 19 y un 16% respectivamente, insisto, año con año, por 3 años consecutivos. Aquí el problema, la ventaja que tiene Estados Unidos es que lo que está cobrando ahorita de seguridad social está pagando menos, ¿no? O sea, sus ingresos son mayores que sus egresos, lo cual específicamente en esta categoría es bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Que lo que platicamos en otros videos, ¿no? La seguridad social básicamente funciona como un esquema Ponzi, en el sentido de que tú estás pagando la seguridad social pues de las personas que lo están utilizando ahorita, ¿no? No es que guarden tu dinero y te digan, este es tuyo y te lo voy a dar, no. Ese dinero que tú estás pagando se está utilizando para la seguridad social de las personas que están ahorita en años mayores utilizándola, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando tú seas viejo y tengas este beneficio, vas a necesitar que haya gente joven que esté pagando esa seguridad social para que pueda recibirla, ¿no? En palabras muy sencillas, si tuvieras un problema poblacional de que en los próximos 30, 40 años no tuvieras gente joven, pues sería bastante importante, pues significaría que básicamente tu dinero se está yendo por un caño y no vas a recibir nada. No es el caso de Estados Unidos, que tiene una pirámide bastante buena poblacional, sobre todo gracias al tema de inmigración. Pero si habláramos de otros países, como a lo mejor Japón, que ya habíamos platicado en otros vídeos, pues sí puede ser un poquito más preocupante, ¿no? En Estados Unidos no me preocupa tanto. Ahora, lo que es una realidad es que el sector salud se está gastando un montón de dinero, insisto, en Estados Unidos, y es preocupante porque es dinero que solo va a seguir aumentando, ¿no? En teoría, eh, insisto, estamos entre una crisis de salud no solo en física, sino mental, más en Estados Unidos, pero también en todos los países. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Yo no creo que vaya a seguir bajando en los próximos años, todo lo contrario, pero insisto, ya veremos qué sucede. Otro tema muy importante es el de los intereses que están pagando por su deuda. Como pueden ver, han ido aumentando y solo este año ya básicamente vamos a alcanzar lo del 2021. También sumamente importante, porque Estados Unidos no solo ha tenido que recurrir a más deuda por el déficit, sino además sabemos que la deuda específicamente ahorita es más cara porque se estado subiendo las tasas de interés. Entonces, aguas con eso, se puede salir de control bastante rápido. Ahora, ¿cómo consolidamos todo esto? Bueno, acá en esta tabla lo que vemos es año por año. La pestaña o la columna azul son los ingresos, la naranja los egresos y la gris es el déficit que habíamos platicado, ¿no? Vemos como en el 2020 el déficit fue todavía mayor, 2021 se medio controló, 2022 bajó y 2023 en lo que llevamos ya estamos casi en niveles del 2022, que son ese trillón de dólares que estamos platicando que se ha perdido. Y aquí tenemos una problemática muy seria, porque si bien el nivel de deuda de Estados Unidos ha subido de manera importante, sobre todo en los últimos años, a raíz de la pandemia. ¿Y en qué se traduce esto? Muy sencillo, lo hemos platicado en varias ocasiones. Si tienes mayor deuda, vas a tener un mayor costo de la deuda. Si tienes un mayor costo de la deuda, por lógica, vas a necesitar más deuda para cubrirla, ¿no? Entonces, se vuelve un ciclo vicioso bastante importante y muy difícil de salir, porque, insisto, la salida más fácil es recortar egresos.
pero políticamente nadie quiere recortar egresos. Es completamente lógico. La segunda salida más fácil es aumentar impuestos, que en este caso el Partido Demócrata está más dispuesto a aumentar impuestos, pero esto no va a solucionar nada a largo plazo, solo a corto plazo. El gobierno es una máquina de gastar dinero, de verdad es impresionante cómo gastan dinero, es impresionante, igual si sacamos un retorno de inversión de todo lo que hacen, son los peores alocadores de capital que existen, o sea, no hay de otra. Ahora, insisto, todo esto se traduce en un problema, porque si recuerdan, lo que habíamos platicado es el techo de la deuda. Estados Unidos, por ley, tiene un techo de la deuda, si no me equivoco, de 35 son trillones, 35 creo que son 35 trillones, si no me equivoco, pero bueno, X. El punto es que ya llegaron a ese techo, ¿no? Al día de hoy no pueden pedir más deuda porque ya llegaron a su límite. Entonces, ¿qué significa esto? Que están utilizando el dinero que tienen, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este es la cuenta de tesorería que tienen y vemos cómo ha estado en picada de manera importante en niveles históricos tan bajos, ¿no? En palabras muy sencillas, digo, aquí depende mucho de las aproximaciones que hayan, pero los expertos aseguran que a más tardar julio o agosto, este dinero se va a haber acabado completamente, ¿no? Entonces, tenemos hasta julio y agosto, que son básicamente, estamos en abril, mayo, junio, julio, tenemos de 3 a 4 meses para que Estados Unidos, una de las cosas que puede hacer, insisto, es aumente el techo de la deuda y siga pidiendo más deuda, que eso sería una estupidez porque no está logrando dos, o dos, lleguen a un acuerdo en el que a lo mejor aumenten la deuda, pero se comprometan a bajar los egresos. Tercera opción sería entrar en default, que eso sí sería el acabose para el dólar como moneda de reserva internacional, porque se pierde completamente la confianza, ¿no? Entonces se podría crear una crisis financiera bastante importante si eso sucede. Obviamente nadie quiere hacerlo, pero acá tenemos el problema que los dos partidos políticos, tanto los demócratas como los republicanos, están ahorita enfrentándose, ¿no? Específicamente, estos están buscando aumentar el techo de la deuda sin reducir los egresos y aquí están buscando, ok, sí te aumento el techo de la deuda, pero comprométete a reducir los egresos. Ahora es todo por el video de hoy. Si les gustó, como siempre, pueden apoyar al canal con un suscribiéndose. Nos vemos en el próximo.